El gobierno de Prim de 1869 a 1870 estuvo principalmente ocupado en buscar un candidato al trono tras el derrocamiento de Isabel II, pero también realizó una serie de reformas con el objetivo de cambiar la sociedad. Vamos a hablar de algunas de ellas. Se creó un cuerpo de voluntarios para ayudar al ejército, al cual también se hizo una reforma en el servicio militar, reduciendo los años, pasando a ser ahora de 6 años, 4 en activo y 2 en reserva. Y también se hizo una nueva quinta, a pesar de que uno de los postulados de la revolución era la abolición del servicio de quintas. Se reclutaron 40.000 hombres para la guerra de Cuba, y ante esta nueva ley de quintas se opusieron demócratas, republicanos y la opinión pública, y se organizaron motines. En Madrid se juntó una manifestación de 4.000 personas que abuchearon, increparon y tiraron piedras contra el general Prim. En Barcelona el capitán general Eugenio Gaminde declaró el estado de guerra en toda la provincia y disolvió a los manifestantes a cañonazos. Prim logró que no se llevara una investigación de estos hechos a las Cortes. Y en Galicia los campesinos se negaron a pagar impuestos. Estos motines fueron aprovechados por los carlistas, que se sublevaron en Cataluña y en el País Vasco, y también por los internacionalistas de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que abrieron sedes en Mallorca, Cádiz, Valencia, Alcoy, Málaga, Lora del Río, Valladolid y Jerez. La Constitución de 1869 decretaba la libertad de cultos y la supresión de la confesionalidad del Estado. El gobierno de Prim realizó una serie de decretos en materia religiosa, como la reforma del Concordato de 1851 de una forma unilateral, solo por parte del gobierno español, cuyo objetivo era dar legalidad a la nueva situación que había en España en materia religiosa. El 17 de marzo de 1870, el gobierno obligó al clero a prestar juramento a la Constitución, ya que se consideraba a estos señores como unos funcionarios civiles más. En caso de que no lo hicieran, podrían ser suspendidos de sus sueldos. Hubo otra ley que se llamaba la Ley del Arreglo del Clero, por la cual se limitaba la competencia de los tribunales eclesiásticos. El Estado renunciaba al pase regio, al patronato y a la agencia de preces. Y por último se reducía en un 20% las subvenciones a la Iglesia. Hubo también decretos relacionados con el mundo del carlismo y se justificaba por la complicidad que había entre el clero y los carlistas. Se envió una circular exigiendo obediencia al nuevo régimen y censura a los menos adictos. Se suprimieron los conventos donde se sospechaba que eran cómplices del carlismo y al mismo tiempo se reclutó sacerdotes adictos a la causa liberal. En estos momentos, en Roma, la ideología de la Iglesia podríamos definirla como de integrista. Estaba dirigida por el Papa Pío IX, que el 8 de diciembre de 1869 abrió el primer concilio vaticano, que se clausuraría el 20 de septiembre de 1870. A este primer concilio vaticano asistieron 43 obispos españoles y se definió un poco la línea ideológica de Roma. Se aprobó la infalibilidad del Papa. El Papa no puede equivocarse cuando habla de dogma y de moral, y también se dio el dogma de la Purísima Concepción, por el cual Jesús fue concebido sin intervención de varón. Además de estas líneas ultras por parte de Pío IX, se produjo una escisión dentro del catolicismo, surgiendo un movimiento llamado la Vieja Iglesia Católica, que defendía una democratización de la Iglesia. Lo que está claro que Europa no quería el integrismo católico. Cuando se cumplen los 25 años de papado de Pío IX, se intentó hacer una gran macro manifestación en Europa, dijéramos como apoyo a sus ideas.
A esa macro manifestación solo asistieron los reyes de Bélgica, dejando muy claro que Europa no estaba por el integrismo católico. En cuestión de justicia, el gobierno de Prim la liberalizó. Se creó un nuevo código penal que sería redactado por Eugenio Montero Ríos y que era una adaptación del Código de 1848 a los derechos españoles reflejados en la Constitución de 1869. En este Código Penal, por tomar algo que llame la atención, fueron prohibidas las asociaciones contrarias a la moral pública o delictiva. En estas asociaciones estaban incluidas las asociaciones obreras. Este Código Penal estuvo vigente hasta el año 1932. No se hizo un nuevo Código Civil durante esta etapa, pero sí que se decretaron 3 leyes importantes: la Ley del Registro Civil, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley del Divorcio. La Ley del Registro Civil ponía en manos de los juzgados de los ayuntamientos toda la información personal de los españoles, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. La Ley del Matrimonio Civil le daba una similitud al matrimonio canónico al declararle su carácter indisoluble y perpetuo. No suprimió el matrimonio canónico, que podría celebrarse siempre que los contrayentes lo quisieran, o antes, o después, o simultáneamente después del matrimonio civil. Y por último, la Ley del Divorcio se legalizaba la separación solo por sentencia judicial y en los casos previstos por la ley. Los niveles que se pusieron dentro de la Administración de Justicia era un Tribunal Supremo, 15 audiencias territoriales, tribunales de partido, juzgados de instrucción y juzgados municipales. La estructura realmente de la Administración de la Justicia no va a cambiar mucho. A nivel de reformas políticas se hizo un cambio en la ley electoral, suprimiendo el requisito de estar avecindado en el padrón para poder votar. La consecuencia de esto es que aumentó en el doble el número de electores. También hubo una ley para suspender las garantías constitucionales en casos excepcionales. Aquí los republicanos protestaron y abandonaron el Congreso, pero volverían al poco tiempo tras la proclamación de Amadeo I como rey de España. A nivel territorial hubo 2 leyes, la ley municipal y la ley provincial. La ley municipal daba autonomía política para que los ayuntamientos resolvieran sus problemas y colaborarían con el gobierno desde su jurisdicción. Pero al mismo tiempo, la ley provincial desvirtuaba a la municipal, ya que el presidente de la Diputación Provincial, dependiente del gobernador civil, tenía poderes para intervenir en los ayuntamientos, con lo cual la ley anterior, que les daba autonomía, se quedaba en agua de borrajas. También os llamo la atención sobre el tema de la abolición de la esclavitud. El 4 de julio de 1870 se decretó una ley que se llama la abolición de vientres en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir esta ley? Que las hijas de esclavas, a partir de este decreto, nacerían libres. Pero solo se hizo en Puerto Rico. ¿Por qué se hizo solo en Puerto Rico? Porque había menos esclavos y menos poseedores de esclavos en Puerto Rico que en Cuba. Por tanto, la abolición de la esclavitud todavía no se da, pero sí que se da este primer paso. Y por último, el gobierno de Prim hizo una reforma en el Ministerio de Estado. Esta reforma va a consistir en cambios en la plantilla, cambios en la estructura del ministerio, y se eliminaron todos los asuntos que no tuvieran ninguna relación con la política exterior. En cuanto a los cambios de plantilla, se redujo el número de funcionarios, se redujeron sus salarios y se reguló el escalafón de la carrera diplomática, consular y de intérpretes. Los requisitos que se pusieron para la carrera diplomático eran ser mayor de 18 años, buena conducta y aprobar un examen de ingreso. Había 2 tipos de examen, el examen superior y el examen inferior. El examen superior era realizado ante un tribunal formado por altos cargos del ministerio y profesores de la universidad. El contenido del examen eran asignaturas de gramática, geografía, historia, derecho e idioma. El idioma no sería el francés porque ya era obligado a hablarlo, sino que sería de otro idioma.
En caso de que aprobaran este examen superior, se saltaban los 2 primeros grados de la carrera. En cuanto al examen inferior, eran 2 exámenes sin tribunal. Uno era teórico, donde se examinarían de las mismas áreas que os acabo de decir, y un examen práctico que incluiría conocer el reglamento, redactar un informe y hacer un expediente. En caso de que se aprobara el examen inferior, se tenía acceso a ser agregado de tercera clase. Y los cambios que se produjeron en la estructura del ministerio fue el reglamento de unas normas de funcionamiento interno para la gestión de cada asunto dentro del ministerio. A pesar de esta reforma, no se va a lograr la profesionalización de la diplomacia en España. ¿Por qué? Porque los gobiernos seguían nombrando ministros plenipotenciarios, embajadores en comisión de servicio, embajadores por circunstancias especiales. ¿Quién eran estos nombramientos? Pues normalmente eran gente que no había hecho la carrera diplomática y la mayoría eran políticos que se habían retirado de la primera línea. Era interesante para el gobierno estos nombramientos porque durante su misión no cobraban ni un céntimo y al terminar su misión no conservaban ningún derecho, por lo tanto era un ahorro para el gobierno. Y el segundo aspecto por el cual no se profesionalizó la diplomacia en España era porque seguía la costumbre de que los hijos de los diplomáticos eran colocados en el ministerio como agregados de tercera clase. Dentro del gobierno, dentro del bloque que provocó el derrocamiento de Isabel II, se produjo una división en marzo de 1870. Los progresistas se dividieron en 2 grupos. Por un lado los seguidores de Sagasta y por otro lado los seguidores de Ruiz Zorrilla. Los seguidores de Sagasta eran monárquicos, querían mantener la coalición con los seguidores de la Unión Liberal y no realizar más reformas. Mientras que los partidarios de Ruiz Zorrilla aceptaban la monarquía como una transición a la república, querían acabar con la coalición con la Unión Liberal y querían muchas más reformas. A finales de 1869, Ruiz Zorrilla se separa del Partido Progresista y funda su propio partido, el Partido Radical, lo que supuso un distanciamiento con el general Prim y la Unión Liberal pasó a la oposición. Nació en Torrecilla de Cameros, La Rioja, en 1825, en una familia vinculada al comercio. Se licenció a los 25 años en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Trabajó como ingeniero en la realización de proyectos de carreteras y de la construcción del ferrocarril. Se enamoró de una mujer casada, con la que vivió más de 30 años, y se casó con ella después del fallecimiento de su marido. Colaboró en revistas progresistas y fue diputado por primera vez a los 30 años, distinguiéndose por su habilidad oratoria y su violencia verbal. Tomó parte activa en los movimientos subversivos que precedieron a la Revolución de 1868. A la muerte de Prim, el Partido Progresista se dividió entre los seguidores de Sagasta y Zorrilla, que se alternarían en el poder durante el reinado de Amadeo I, sin ninguna coordinación ni ayuda entre ellos. Durante la Primera República permaneció al margen de la vida política y volvería con el gobierno transitorio de Serrano entre la República y la monarquía de Alfonso XII. Aceptó la propuesta de Cánovas del Castillo para colaborar en la restauración, alternándose en el gobierno. El sistema funcionó tan bien que se perpetuaría tras la muerte de Alfonso XII. Uno y otro, desde posiciones y caracteres muy diferenciados, se complementarían. Sagasta moderó mucho sus inclinaciones revolucionarias de juventud, admitiendo no solo la Constitución conservadora, sino también la manipulación sistemática de las elecciones para turnarse en el gobierno sin considerar la voluntad del electorado. Pero al mismo tiempo, introdujo en el régimen innovaciones que le dieron credibilidad y flexibilidad
para sobrevivir hasta 1923. Personalmente caracterizaron siempre a Sagasta unas dotes de modestia, afabilidad y generosidad, que le ganaron, por ejemplo, el afecto y la predilección de la reina regente María Cristina. Como Azorín escribió, a Cánovas se le admiraba, a Sagasta se le quería. Murió en 1903 a los 77 años. Nació en el burgo de Osma, Soria, en 1833 en una familia de comerciantes adinerados. A los 24 años terminó sus estudios de Derecho en la Universidad de Madrid. Siendo todavía estudiante, ya ostentaba el cargo de comandante de un batallón de la Milicia Nacional. Se identificó desde joven con los ideales y objetivos del Partido Progresista y fue diputado por primera vez a los 35 años. Participó en las sublevaciones de Prim y tras su fracaso se vio obligado a exiliarse al extranjero, desde donde conspiró para derrocar a Isabel II. Tras la victoria de la Revolución de septiembre de 1868, fue nombrado ministro de Fomento y al año siguiente pasó a la de Gracia y Justicia. El asesinato de Prim torció la andadura de la nueva monarquía e inició la división dentro del Partido Progresista y el enfrentamiento con Sagasta. En este periodo fue jefe del gobierno en 2 ocasiones. Tras la renuncia de Amadeo y la proclamación de la República, se negó a aceptar ningún cargo y se apartó de la política. Con la proclamación de Alfonso XII, intentó reorganizar su partido republicano, siendo expulsado de España el 5 de febrero de 1875. 5 años después, fundó el Partido Republicano Progresista y desde sus filas llevó a cabo diversos intentos de conspiración armada, todos ellos frustrados. Volvería a España para morir en 1895 a los 62 años. El 19 de marzo de 1870 se consuma la ruptura de la coalición de gobierno. El motivo fue una moción de censura presentada por la Unión Liberal que se oponía al proyecto económico de Laureano Figuerola. A esta moción se sumaron republicanos, carlistas y el Partido Radical de Ruiz Zorrilla. Ante el rumor que había por parte del regente Serrano de que iba a destituir al general Prim, este amenazó con sacar las tropas a la calle. Y el 3 de abril el Congreso autorizó al gobierno la declaración de estado de guerra. Prim utilizará esta represión con un doble objetivo. Primero, acallar este rumor por parte del regente Serrano y, en segundo lugar, acabar con los republicanos. Pero a esto no les hacía mucha falta que acabaran con ello porque estaban totalmente divididos. El 6 de marzo de 1870 en Madrid se reunieron por separado los republicanos, unos en el Teatro de la Alhambra, con asistencia de representantes de todos los pactos provinciales que reconocían a dicha asamblea la autoridad del republicanismo. Los objetivos de esta asamblea eran organizar el partido, definir la ideología y los fines políticos. Nombraron como presidente a Pi y Margall y definieron que sería España una república democrática federal. El objetivo será ganarse a la opinión pública para que sea más afín al republicanismo y no salirse de la legalidad. Ese mismo día, en el Ateneo de Madrid se reunieron los republicanos más radicales que declararon ser republicanos federales pero no pacifistas y que los ayuntamientos deberían tener su soberanía propia. Había una tercera pata de los republicanos que no aceptaban ni las resoluciones de la Asamblea, del Teatro de la Alhambra, ni la Conferencia del Ateneo de Madrid, que eran los llamados republicanos unitarios. Las figuras más destacadas eran Emilio Castelar y Figueras. Hubo un cuarto elemento. El 7 de mayo hubo una declaración a la prensa de un grupo republicano que se autodefinía como el republicanismo amable. Decían que debía defenderse la unidad de España con autonomía para municipios y provincias para gobernar sus asuntos, pero abandonando los pactos y sin concesiones a las organizaciones socialistas. Y ponían limitaciones también al derecho de revueltas.
Ante esta manifestación del republicanismo amable, los republicanos federalistas y unitarios se unieron. 3 días después redactaron un manifiesto donde declaraban la unidad de todo el republicanismo, pero ya os digo que es una unidad totalmente ficticia, y se unieron con la esperanza de que tarde o temprano en España se proclamaría la república, pero no se tenía decidido si iba a ser una república federal o una república unitaria.